Bienvenidos a este estudio bíblico. Continuamos con la serie El fruto del Espíritu. Hemos hablado sobre el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Hemos hablado sobre la bondad. Hoy nos toca hablar sobre la fe. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios nos ha creado con un don maravilloso. Y esto es el creer. Esto es tener fe. Todos creemos en algo. Creemos en nuestro dinero. Creemos en nuestra preparación intelectual. Otros creen en sus bienes materiales. Otros creen en ídolos. Todos creemos en algo. Pero hay una fe genuina y verdadera, y esta es la fe en Dios. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la fe que salva. Y de esta fe hablaremos en este estudio bíblico. La palabra fe es traducida de la palabra griega pistis, que significa una firme persuasión. Es una convicción basada en lo que has oído. Es confianza. Es seguridad de algo. La fe entonces es estar firmemente persuadido, convencido, confiado y seguro de que la palabra de Dios, de que la Biblia es la palabra verdad, es la palabra absoluta de Dios. Y que esa palabra se va a cumplir al pie de la letra. ¿Qué es la fe según la Biblia? ¿Qué es la fe según la palabra de Dios? La fe verdadera no tiene su fundamento en, y no proviene de la superstición, ni de la mitología, ni de la filosofía, ni de la sabiduría humana, tampoco de las fábulas, tampoco de las tradiciones culturales, tampoco de la santería, de los ídolos, ni la idolatría, mucho menos de la suerte, y tampoco del fetichismo. La fuente y el fundamento seguro de la fe provienen de algo fidedigno. Y esto es la palabra de Dios. Precisamente la Biblia, la palabra de Dios, es la única y verdadera fuente de la fe. Es el único fundamento seguro de nuestra fe. La Biblia es la fuente y es el fundamento seguro de la fe, porque la fe tiene sus raíces en el conocimiento de la verdad, y la Biblia es la verdad absoluta de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17, versículo para memorizar. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es vital en una persona. ¿Y por qué es vital en una persona? Porque nuestra fe es el único medio por el cual podemos acercarnos a Dios y agradarle. La palabra de Dios nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es vital la fe en una persona. También es vital porque es el único medio por el cual podemos apropiarnos y recibir de Dios lo que Él nos ofrece. Todas las bendiciones y promesas de Dios son obtenidas por medio de la fe. Hay ejemplos de lo que es la fe según la Biblia para recibir las promesas de Dios. Para creer en Dios hay que tener fe. Te invito a que leas Juan capítulo 14, versículo 1. Para obedecer la palabra de Dios hay que tener fe. Hebreos capítulo 4, verso 2. Para creer en el Evangelio, las buenas nuevas, hay que tener fe. Marcos capítulo 1, verso 15. Para arrepentirse, también hay que tener fe.
Si puedes leer, cuando tengas un tiempo, Romanos capítulo 2, verso 5. Para bautizarse en el nombre de Jesús hay que tener fe. Marcos capítulo 16, verso 16. Para recibir el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, hay que tener fe. Marcos capítulo 16, verso 17. También lo puedes leer en Juan capítulo 7, verso 38 y 39. Para recibir sanidad hay que tener fe. Hechos capítulo 14, verso 8. Para echar fuera demonios hay que tener fe. Marcos capítulo 16, verso 17. Este versículo, este pasaje también se aplica al anterior, para recibir el Espíritu Santo y también para bautizarse en el nombre de Jesús. Para que el nombre de Jesús sea eficaz, hay que tener fe. Hechos capítulo 3, verso 16. Nuestras oraciones son contestadas porque tenemos fe. Para ser prosperados hay que tener fe. Para agradar a Dios hay que tener fe. Para ser salvos hay que tener fe. Para vencer a este mundo contaminado, corrupto, en pecado, en oscuridad, hay que tener fe. Y no fe en el hombre. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión? Tengo fe en el hombre. Tengo fe en nuestra humanidad. No. Para vencer al mundo hay que tener fe en Dios. Hemos apartado de Dios de nuestra vida. Hemos apartado a Dios de nuestra sociedad. Y así está el mundo. Esas son las consecuencias de vivir separados de Dios. Toda persona tiene cierta medida de fe. Todo esto conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe es determinada por nuestro nivel de conocimiento de la palabra de Dios y también nuestra obediencia y confianza en la misma. La persona que tiene poco conocimiento de la palabra de Dios va a tener una fe limitada. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de diferentes tipos de fe. Mateo capítulo 8, verso 26 habla de poca fe. Mateo capítulo 8, verso 10 habla de tanta fe. Mateo capítulo 15, verso 28 habla de fe grande. Y continuamos con los tipos de fe. Mateo capítulo 9, verso 2, una fe normal. Primera carta de Corintios capítulo 13, verso 2, habla de una fe que traslada montes. Mateo capítulo 17, verso 20, habla de una fe como el grano de mostaza. Y por último, Hebreos capítulo 10, verso 39, habla de fe para la preservación del alma. La fe es el primer requisito en el proceso de la salvación. Sobre ella descansa la salvación del alma. La fe que salva es la demostración y prueba de que la fe de una persona es genuina, es verdadera. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esto dice Pablo en la segunda carta de Corintios capítulo 13, verso 5. Probaos a vosotros mismos. Una persona es salva por gracia a través de la fe en Jesús. Un cristiano es santificado por la fe y sirve a otros por esta misma fe. Un seguidor de Cristo vive y camina por fe todos los días. ¿Describe esto tu fe? Ahora bien, vamos a dar la vuelta a la tortilla. ¿Existen formas falsas de fe? Las hay. Y la palabra de Dios nos habla de ellas. Santiago nos informa que la fe sin obras está muerta. Este es un tipo de fe falsa. En otras palabras, si tu fe es real, vas a producir fruto. Es decir, las buenas obras son evidencia de que tu fe es genuina. Si tu fe está muerta, será obvio que no hay frutos, no hay buenos frutos. A lo mejor tienes una abundancia de pensamientos egoístas, palabras crueles, actos inmorales.
La fe está muerta cuando las palabras se utilizan como sustituto de obras. La fe está muerta cuando el conocimiento no va acompañado de obras. Una persona puede tener conocimiento de doctrinas bíblicas, pero no las practica. La fe real actúa sobre el conocimiento recibido de Dios. Por ejemplo, Noé construyó un arca. Abraham obedeció el llamado. La verdadera fe tiene obras porque está viva. El conocimiento no está mal. Todo lo contrario, es un componente necesario de nuestra salvación. Al igual que hay una fe muerta, hay una fe demoníaca. Y Santiago también enseña que incluso los demonios creen y se estremecen, tiemblan ante el nombre de Jesús. Su fe es intelectual, es decir, los demonios no tienen ninguna duda de que Jesús es el Hijo de Dios, pero eligen con rebeldía servir a un amo diferente. El maestro de los demonios es Satanás, y es muy claro en el hecho de que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. De hecho, la teología de Satanás probablemente sea mejor que la tuya o la mía. Pero conocer todas las respuestas y poseer una teología correcta no te salva. Los demonios, lo creas o no, tienen fe. ¿Qué creen los demonios? Creen en la existencia de Dios, creen en la deidad de Cristo, creen en la existencia de un lugar de castigo, creen que Jesús juzgará en el momento adecuado. Pero ellos han decidido servir a su maestro Satanás. Hoy en día nuestra sociedad está haciendo lo mismo. Está sirviendo a Satanás. En actos musicales, en actos de televisión, a la hora de presentar un libro. ¿Cuántos ejemplos? ¿Verdad? Hemos visto conciertos donde se rinde culto a Satanás. Hace poquito veíamos la imagen de una satanista, de una bruja, por decirlo de alguna manera, rompiendo una Biblia, rompiendo sus hojas. La fe es demoníaca cuando la emoción reemplaza la acción. La verdadera fe se muestra en las obras, no en las emociones. Un ejemplo de fe emocional es cuando los creyentes son conmovidos por un mensaje o por una reunión, ¿verdad? O incluso por un campamento, una actividad juvenil. Tantos jóvenes llorando. Y de repente al día siguiente vuelven a su antigua manera de vivir. Eso es algo emocional. Y se ha quedado allí en ese lugar. Y eso es triste. Es triste porque no actuamos de acuerdo con la palabra. La emoción no está mal. Es importante que sintamos la realidad y el poder de la palabra de Dios, pero debemos actuar con fe para poner la palabra por obra. Fe muerta, fe demoníaca o fe de demonios, fe vana. No todo el que dice Jesús es el Señor de su vida entrará en el reino de los cielos en el día de su regreso. Solo se va a permitir la entrada a aquellos que realmente hagan la voluntad de Dios. Responder a un llamado al altar, decir la oración del pecador o diezmar religiosa o generosamente, esto por sí solo no lo va a salvar. Que no te engañen diciendo que por diezmar o porque hagas la oración del pecador o porque asistas a una iglesia ya eres salvo, no. Que no te engañen. No hagas y sobre todo no te juntes con este tipo de personas religiosas. Señor, Señor, ten misericordia de mí. Jesús dijo, nunca te conocí. Apártate de mí. Mateo capítulo 7, verso 21. Eso es una fe vana. Pero hay una fe que salva. El mensaje de Juan capítulo 3, verso 16 es muy claro. Dios nos ama a cada uno de nosotros y envía a su Hijo unigénito. Es decir, Dios manifestado en carne a vivir entre nosotros y todo el que crea en Jesús tendrá vida eterna.
Eres salvo por gracia mediante la fe, y la salvación es un regalo. No eres salvo por ninguna buena obra que hayas hecho. Fuiste hecho para hacer buenas obras y llevar a la gente a Cristo. Dios preparó muchas cosas buenas para que las hicieras. Si vives por la fe, la verdadera fe, vas a producir sobrenaturalmente buenos frutos. Vas a producir obras y evidencia de que ya no eres esclavo del pecado. La fe es una de las partes más centrales de nuestra relación con Dios. No importa quiénes seamos, no importa cuál sea nuestro camino en la vida, habrá momentos difíciles para nosotros, y estos momentos difíciles ponen a prueba nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Nuestra fe, lo creas o no, se prueba a diario. ¿Y cómo se prueba a diario nuestra fe? Por lo que vemos en televisión, por noticias terribles que nos recuerdan la muerte, la crueldad, por problemas personales, por faltas, por fallos humanos de nuestra familia, de nuestros amigos. Cuanto más vivamos en la fe, mejor seremos capaces de abrirnos camino en el mundo, de confiar en Dios y confiar en su plan para toda la creación. Que no te engañen. El mundo no va a ir a mejor. El mundo se está preparando para la venida del anticristo. Jesús habla de ello. En los postreros días van a venir falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, vamos a tener terremotos, los padres se volverán contra los hijos contra los padres. Todo esto ya lo estamos viviendo. Principio de dolores. El mundo no va a ir a mejor. Yo siempre digo esto. Cuando escuches a un político decir, vamos a erradicar la pobreza, no le creas. No le creas. No le creas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo que a los pobres siempre les tendremos con nosotros. Y si lo dijo Jesús, eso se va a cumplir. Cuando escuches a un político hablar sobre vamos a erradicar el maltrato, la violencia, no les creas, porque desde el inicio de la creación ya hubo maltrato, ya hubo asesinatos. Desde el inicio de la creación ya teníamos el famoso acoso, el bullying, ya estaba presente, ya la Biblia habla de ellos. David sufrió acoso, bullying por parte de sus hermanos. No podían verle. Lo mismo le pasó a José. Lo mismo le pasó a Jesús. Sus propios hermanos, su propia familia no creía en él. Le despreciaban, le desechaban. Eso es bullying. Eso es maltrato. Eso es acoso. Eso es apartar a una persona. Todo lo que dice la Biblia lo estamos viendo en la sociedad. Que no te engañen los políticos, las personas de influencia diciendo que las cosas van a cambiar, porque no van a cambiar. Esto seguirá a mal, irá a peor aún, peor que Sodoma y Gomorra, peor que en los tiempos de Noé. Ahí es donde se va a probar nuestra fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Según la palabra de Dios, ¿qué es la fe? Te hago esta pregunta y me hago yo también esta pregunta. ¿Qué es la fe? Todo el mundo habla de ello, pero pocos se toman el tiempo de intentar definir qué es. La palabra de Dios ofrece una definición en la carta de Hebreos. La fe no es simplemente aferrarse a ciertas enseñanzas, como que Dios existe, sino que es una fuerte convicción de que el mundo que nos rodea es parte de un plan mayor, es parte del plan de Dios. La fe significa que aunque a veces el mundo parece caótico, descontrolado, en el fondo sentimos que este mundo caótico no es donde realmente vivimos. Más bien nuestra existencia es guiada por la fuerza y el poder de Dios. La fe impulsa la acción. Si creemos que hay más en la vida de lo que vemos,
La verdadera fe impulsará nuestros valores, nuestras decisiones, nuestras acciones para alinearnos con nuestra creencia. La fe tiene poder. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo capítulo 17, versículo 20. La fe lo puede cambiar todo. Jesús está revelando aquí el poder de la fe. En un mundo difícil, algo tan simple como la fe puede cambiarlo todo. Es solo a través de la fe que podemos ver el mundo como debería ser. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si mantenemos la mirada en Dios y tomamos decisiones basadas en la fe, nos vamos a convertir en agentes de un Dios que puede mover montañas. La fe se basa en la palabra de Dios. De hecho, la fe es súper importante para nuestro caminar diario. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hoy hemos hablado de la fe, continuando con esta serie, el fruto del Espíritu. Puedes dejar tu aporte, puedes dejar tu comentario al respecto. Te invitamos a que, con total libertad, también compartas esta reflexión. Tenemos grupo de Telegram. Si quieres que te compartamos el enlace, déjanos un comentario y con mucho gusto lo hacemos. Ahí compartimos estas reflexiones y muchas más. Síguenos también en Facebook, en Instagram. Estamos para serviros. La próxima semana continuaremos con esta serie.